Buenas tardes, mi nombre es Hugo Miguel Sorzábalos, soy estudiante de doctorado en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Mis directores de tesis son el doctor Francisco Javier Turrubiate Saldívar y el doctor Pablo Paniagua López. Les vengo a presentar la charla titulada Las soluciones tipo solitón, sus características y una introducción a su cuantización canónica. Esta charla está organizada de la siguiente forma. Vamos a ver una breve introducción sobre lo que son los solitones. Posteriormente vamos a ver el método que utilizamos para resolverlos y en particular los tres problemas que hemos estado trabajando. Posteriormente vamos a ver una introducción a la cuantización canónica de estas soluciones y las perspectivas que tenemos para el trabajo. Físicamente, los solitones son ondas que se propagan a velocidad constante sin deformarse en un medio no lineal. Tienen la característica que cuando dos o más solitones colisionan, estos no cambian de amplitud, a diferencia como se ve con otras ondas. Matemáticamente, son soluciones a ecuaciones diferenciales parciales no lineales que son localizadas y estables. El método que utilizamos para resolver estas ecuaciones y encontrar las soluciones tipo solitón es el que se conoce como la transformada de dispersión inversa, que además permite obtener la información de dispersión, las cantidades asociadas y una representación hamiltoniana del sistema que se está resolviendo. El método de la transformada de dispersión inversa puede ser explicado de manera sencilla a través de este diagrama. Hay que considerar que este método tiene dos esquemas diferentes de trabajo. El primero es el esquema de Ablowitz, Gauss, Seguri y Newell, el cual nos permite reescribir la ecuación no lineal en términos de un sistema lineal de ecuaciones diferenciales parciales que dependen de las matrices R y A, o el esquema de Sájarov y Sabat, el cual nos permite reescribir la ecuación no lineal en términos de dos operadores L y A que están relacionados con la teoría de pares de Lax. Independientemente del esquema que se desee utilizar, el procedimiento es el mismo. Primero se resuelve el problema de la dispersión directa encontrando los eigenvalores de energía kappa, los coeficientes de reflexión, de transmisión y las funciones de normalización. Posteriormente se encuentra la evolución temporal de esta información de dispersión, particularmente la evolución temporal de el coeficiente de reflexión, transmisión y las funciones de normalización, para finalmente resolver lo que se conoce como el problema de la dispersión inversa, que consiste en resolver la ecuación integral de Gelfand-Levitan-Marchenko, donde ya se sustituyó la información de dispersión. Ahora, hay que mencionar que para resolver esta ecuación es necesario considerar un potencial sin reflexiones. Esto permite que la ecuación integral tenga una solución exacta. De otra forma, solo tendría una solución numérica. La solución que se encuentra al resolver esta ecuación es la que se conoce como la solución n-solitón y como su nombre lo indica, representa la colisión entre n solitones con diferentes amplitudes. El primer problema que resolvimos es la ecuación de Korteweg-de-Vries o KdV, que originalmente describía ondas de agua superficiales, ¿sí? La condición que nos permite relacionar la ecuación KdV1 con la ecuación GLM es la expresión 2. En este caso, se optó por resolverlo utilizando el esquema de Sájarov y Sabat. Entonces, es necesario definir los operadores A y L que se encuentran en 3. Al resolver el problema de la dispersión inversa, se encuentran las soluciones 1 solitón y en este caso también se encontró la solución n solitón que depende del determinante de la matriz A definida en la ecuación 4. Aquí se muestra la colisión entre dos solitones, es decir, la solución 2 solitón,
donde precisamente se observa que después de la colisión no hay un cambio en sus amplitudes. Posteriormente, el siguiente problema que se resolvió fue la ecuación de Schrödinger no lineal definida en 5 y que puede representar la propagación de ondas dentro de un plasma. La condición que nos relaciona 5 con la ecuación GLM es la expresión 6. De igual manera que con la ecuación KdV, esta se solucionó a través del esquema de Sárov-Sabat. Entonces necesitamos los operadores L y A asociados al sistema. Resolviendo el problema de la dispersión inversa se encontró la solución 1 solitón, la cual tiene la forma 9 en su función de onda psi. Aquí hay que observar que esta función de onda tiene una exponencial compleja. Entonces, a la hora de realizar la gráfica de esta solución, se va a tener una parte imaginaria y una parte real. Pero la que es de gran interés es el módulo cuadrado de la función de onda, porque esta representa precisamente la solución solitón. El modelo que estamos trabajando actualmente en el doctorado es precisamente la ecuación de Sine-Gordon, definida en 10, que puede representar superficies con curvatura negativa constante, por mencionar algunos ejemplos. Esta ecuación, a diferencia de las otras dos, decidimos resolverla con el método de AKSN. Entonces necesitamos las matrices R y A para desarrollar este problema. Y la forma de relacionar la ecuación 10 con la ecuación GLM se encuentra en 12. Aquí hay que mencionar que esas funciones Q y R están definidas en la matriz R, que serán de vital importancia más adelante. Bueno, resolviendo el problema de la dispersión inversa, se tiene la solución 1 solitón que se encuentra en 13. Aquí hay una gran peculiaridad cuando realizamos la gráfica de la solución 1 solitón. Y es que estas soluciones solitón de la ecuación de Sine-Gordon forman un subconjunto dentro de los solitones, que es conocido como las soluciones kink. La diferencia entre un kink y un solitón es que los kink sí cambian de amplitud después de la colisión entre dos o más kink, a diferencia de los solitones que no cambian de amplitud, ¿sí? De igual manera, en este caso se encontró la solución n solitón para la ecuación Sine-Gordon, como se expresa en 14, que depende de los elementos de matriz de la B definidos ahí mismo, que dependen de la información de dispersión. Otra característica importante de la transformada dispersión inversa es precisamente que es posible construir un número infinito de cantidades conservadas en términos de la información de dispersión. De igual forma, la transformada dispersión inversa es una transformación canónica entre las funciones Q y R y la información de dispersión cuando se definen las variables ángulo, acción P y Q como se muestra en 16. De esta manera es posible construir un hamiltoniano en términos de la información de dispersión. Aquí vamos a tener una bifurcación. ¿Por qué? Porque hay que escoger nuestra forma de trabajo. Si trabajar con estos hamiltonianos que se obtienen a través de la información de dispersión o trabajar precisamente como se hace en la teoría cuántica de campos a través de las densidades lagrangianas y hamiltonianas, eh, como se da en el ejemplo clásico de la ecuación de Klein-Gordon. En este caso, nosotros optamos por trabajar como se hace en la teoría cuántica de campos, que es precisamente trabajar con las densidades hamiltonianas y lagrangianas. Para empezar con esto de la cuantización canónica de las soluciones solitón, nosotros estudiamos la cuantización canónica de las soluciones kink. Ajá. En este caso hay varias interpretaciones. La primera interpretación que nosotros estudiamos es precisamente que los estados del kink están relacionados con los estados de la molécula poliatómica al realizar una expansión en series alrededor del mínimo del potencial, que se conoce como una teoría de perturbaciones.
¿sí? Considerando esto para un criterio de acoplamiento mínimo, donde nuestro parámetro de acoplamiento mínimo es la constante beta que se observa en las tablas. Entonces, para el orden de aproximación cero, se tiene el estado del king en términos del centro de su centro de masa y su eigenvalor de energía, que es el estado base del king. Posteriormente, para los estados de orden mayor, se encuentra que el king interacciona con moléculas de masa más pequeña y cada vez que se hace el análisis de su eigenvalor de energía, las series de potencia aumentan. La otra interpretación, que es la que actualmente estamos estudiando, es la interpretación de la cuantización de campos no lineales, y los artículos básicos para la cuantización de Kings son los artículos de Goldstone y Tombolius, ¿sí? En este caso, Goldstone nos dice que para hacer la cuantización hay que calcular una transformada de Fourier de una solución estacionaria del campo a partir del parámetro de acoplamiento mínimo, ¿sí? Y Tombolius, a diferencia, lo que propone es dividir el campo en una solución estacionaria más una parte dependiente del tiempo y posteriormente crear las transformaciones canónicas que serán utilizadas para la cuantización. Los fundamentos detrás de estos artículos están en esa solución estática, y es considerar que la solución estática toma un valor cuando x va a infinito y otro valor cuando x va a menos infinito. Estos valores, en su interpretación cuántica, corresponden a los estados del vacío omega 1 y omega 2, que están relacionados con los valores de expectación del operador cuántico phi que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando desarrollamos nuestra teoría de perturbación, es decir, desarrollamos en serie de potencias el potencial, nosotros vamos a poder dividir el hamiltoniano en varios sumandos que se interpretan como un mesón libre, un barión, que es la representación del king, un mesón autointeractuante y las interacciones mesón-barión. Dependiendo de las condiciones iniciales que nosotros demos, vamos a poder interpretar esos bariones como bosones o fermiones. Como se ha mencionado, nosotros actualmente estamos estudiando las interpretaciones de la cuantización canónica, ya que no existe un método para realizar esta cuantización. Entonces, nuestros objetivos de trabajo para lo que queda del doctorado es precisamente continuar con el estudio de estos campos de la cuantización de los campos no lineales, ajá, y posteriormente ver las propiedades de las soluciones tipo solitón en el espacio-fase a través del formalismo de cuantización por deformación en campos, ¿sí? Estas son algunas de las referencias que nosotros usamos y muchas gracias por su atención. Esto sería todo.